Bien, entonces la transformación de productos en sumas o restas, aquí estoy hablando de multiplicación de ángulos, ¿no? Y pasarlo a sumas o restas de esas mismas funciones trigonométricas y de, pues, de los ángulos que están en mención. Aquí nuestra misión es directamente hacer una transformación, no calcular el valor, ¿listo? Sino transformarlo, reescribirlo. Recordemos que este reescribir tiene, o esa transformación tiene una finalidad importante y es que nos permita posteriormente simplificar. ¿Listo? Permite simplificar. Entonces, en caso dado de que nos demos cuenta que directamente la simplificación no se puede hacer, ya hemos utilizado diferentes métodos. Entonces, utilizar identidades, ¿cierto? Reescribir la expresión como una identidad para poder cancelar como la otra. Utilizar pasarla, si es una suma, pasarla a una multiplicación, para que en una multiplicación, pues, algunos de los dos términos ya los pueda entrar a cancelar. En la suma no se pueden cancelar cada uno de los términos, ¿no? Sino que si tengo una suma, lo que puedo hacer para cancelarlo es en el denominador tener la misma suma y que esas expresiones se estén multiplicando o que no haya algo más a su lado. Entonces, en ese caso sí puedo simplificar todo. En caso tal de que en el numerador sea una suma, pero en el denominador sea una multiplicación, pues, por ejemplo, entonces si en el numerador es, voy a volver a escribir eso, eh, si en el numerador fuera coseno de x por seno de x, pero en el numerador es coseno de x más seno de x, ahí no se puede simplificar nada. Ahí no se puede simplificar nada porque si bien en el numerador está coseno y coseno, tenemos que en el denominador es una suma. Y al ser una suma, esta cancelación que estamos haciendo acá no se puede. ¿Listo? Porque hay una suma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues convertir esta suma en multiplicación, ¿sí? Para que me quede en el denominador un producto y poder cancelar término con término. O bien, convertir esta multiplicación en una suma o en una suma para poder cancelar toda la expresión con la suma que está en la parte inferior. Siempre y cuando las expresiones que se estén sumando sean la misma. Es decir, en el denominador es coseno de x más seno de x, pues en el numerador nos debería quedar también coseno de ese mismo x más seno de ese mismo x. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a hacer eso, una de las herramientas eh, existentes son estas identidades. ¿Listo? Su utilización es bastante sencilla porque consiste en directamente reemplazar. Si usted sabiendo la identidad, la reemplaza. Entonces, si es seno por coseno, entonces va a ser suma de dos ángulos en función seno. Coseno por seno, entonces no vamos a sumar, vamos a restar. Fíjense que son los mismos ángulos, seno con seno acá y coseno con coseno, pero el orden cambia. Entonces, en esta primera identidad tendríamos coseno de y, en la segunda identidad es coseno de x. Entonces, al cambiar el ángulo, me va a cambiar expresión. ¿Listo? Hay que tener cuidado que se debe conservar el orden, porque bueno, en la primera parte, en todas las identidades, nos damos cuenta que son sumas, ¿cierto? Sumas, sumas, sumas. O sea que ahí no afectaría. Pero en la segunda parte son restas. Y si yo cambio este orden, esta resta de acá me va a cambiar. Si yo cambio el orden acá de x y de y, la resta pues se ve afectada. En la suma no hay problema, pero en la resta se ve afectada. Entonces, a tener en cuenta ahí el cuidado con el orden. ¿Cómo utilizarlo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener situaciones, por ejemplo, 2 coseno de, aquí va el ángulo directamente, entonces coseno de 30 grados por seno de 50 grados, por ejemplo. Recuerden, nuestra misión es transformar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificamos las funciones que están involucradas. Entonces, en este caso es coseno y seno. O sea que en nuestras identidades nos sirve esta de acá, que es coseno por seno. Tiene que ser en el mismo orden. ¿Listo? Una cosa es coseno por seno, coseno de 30 por seno de 30, y otra cosa sería seno de 30 por coseno de 50. Entonces ahí variaría la expresión. Eso es lo primero que miramos.
Lo otro es que usted se da cuenta que todas estas identidades tienen como coeficiente el 2. Entonces nuestra expresión también lo debe tener. Si este 2 no está escrito, hay que escribirlo, o sea, amplificar o simplificar la expresión, pero ya ahorita hacemos un ejemplo de esa manera. En este caso sí está el 2, entonces directamente lo que hacemos es reemplazar. Ya sabemos que eh, nuestra identidad que podemos utilizar es esta segunda. Entonces, para esa identidad tendríamos que, entonces tenemos 2 por coseno por seno. Entonces es seno de la suma de los dos ángulos, entonces sería 30 grados más 50 grados, menos seno ahora de la resta, en ese mismo orden. Entonces sería 30 grados menos 50 grados. Resolvemos, quedaría seno de 80 grados menos seno de menos 20 grados. Hasta ahí, porque nuestra idea inicial, recuerden, es transformar. Entonces transformamos esta multiplicación que estaba aquí en esta resta. Esa era la misión. ¿Listo? Les decía que necesario que en la multiplicación esté ese 2. Si no está el 2, hay que colocarlo. ¿Listo? Pero colocarlo haciendo un procedimiento bien hecho. Entonces, digamos que tenemos ahora seno de 40 grados por coseno de 20 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí usted se da cuenta que en el denominador, en nuestra expresión tenemos seno y coseno, o sea que la función, la que nos sirve es la primera que está aquí escrita, ¿cierto? O sea que la que nos viene sirviendo ahora es esta expresión, porque es seno por coseno, así como acá, seno por coseno, pero nos falta el 2. Este 2 falta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a amplificar esa expresión. ¿Listo? ¿Cómo coloco el 2? Pues le agrego el 2, pero como lo puse a multiplicar, también debo dividir entre 2, necesariamente. ¿Listo? Entonces, así como simplificamos, que decimos, pues 2 y 2 lo quitamos, también los puedo colocar. ¿Listo? Entonces, amplificamos la fracción. Y ahora hacemos el procedimiento. En el denominador quedaría el 2, ¿cierto? En el denominador. Y en el numerador, entonces, aplicamos la identidad. Entonces dice que es 2 por seno de 40 por coseno de 20. Aquí es seno de x sería 40, coseno de y sería 20. Entonces reemplazamos. Sería seno de la suma, sería 40 más 20, más seno de la resta. Entonces 40 menos 20. ¿Listo? Resolvemos, sería seno de 40 más 20, 60 grados, más, ahora la resta, nos daría seno de 20 grados entre 2. Listo. Si usted la quiere dejar más como suma, pues separa ese denominador. Puede decir que sería 60, seno de 60 dividido entre 2 más seno de 20 dividido entre 2. Como son fracciones homogéneas, entonces recuerden que al sumar fracciones homogéneas, dejo el mismo denominador que es el que está acá y sumo los numeradores, que es lo que tenemos escrito acá. Sin embargo, al dejarlo escrito aquí, ya hemos finalizado. Entonces, si no tiene el 2, hay que agregarlo. Hay que amplificarlo para que nos llegue hasta ese 2. ¿Listo? Tercer caso, ¿qué pasa si tiene un número diferente de 2? ¿Listo? Entonces, si tiene un número diferente de 2, por ejemplo, vamos a trabajar con, ahora coseno. Coseno de 15 grados por coseno de 10 grados y digamos que es 10. Entonces, 10 coseno de, 15 grados por coseno de 10 grados. Entonces, en este caso, ya no se puede amplificar porque ya está el 10, ¿no? Entonces, pues habría que, de hecho, simplificarlo. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos un denominador, entonces no podemos simplificar, ¿sí? Entonces, para que este 10 se vuelva un 2, habría que dividirlo entre 5, ¿no? O podemos tomar este 10 y separarlo. Decir que es 5 por 2 coseno de 15 por coseno de 10. Entonces ahí lo separamos y únicamente voy a hacer o voy a calcular la identidad con esto.
¿Listo? Entonces voy a aplicar la entidad. En este caso es coseno por coseno. Entonces nos damos cuenta que coseno por coseno es coseno de la suma más coseno de la resta, la tercera identidad. Entonces la que nos sirve para este caso es esta identidad de acá. ¿Sí? Entonces tenemos 2 coseno de x por coseno de y, entonces es igual coseno de la suma de los dos ángulos más coseno de la resta de los dos ángulos. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces tendríamos que ese 5 sigue quedando ahí, 5, y ese 5 va a multiplicar a todo lo que me dé en la parte interna. Entonces en la parte interna decía que era coseno de la suma, entonces en este caso sería 15 más 10, más ahora coseno de la resta, entonces 15 menos 10. Voy a resolver lo que está dentro del paréntesis verde. Listo, este 5 queda igual, y dentro del paréntesis verde entonces nos quedaría coseno de 15 más 10, o sea, coseno de 25, más, y en este caso sería coseno de 15 menos 10, sería coseno de 5. Y para finalizar, entonces fíjense que este 5 está multiplicando a esa expresión. Entonces, distribuimos. ¿Listo? Entonces distribuimos y nos quedaría que sería 5 coseno de 25 más 5 coseno de 5 grados. Ahí ya quedó convertida nuestra expresión en una suma. Entonces partimos de una multiplicación, que es la que estaba acá, bueno, con el 10 que está un poquito más a la izquierda, y llegamos a convertirlo en una suma. Entonces, ahí hemos hecho esa